Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Salmos 35, versículo 9. Comenzamos. Hola, bienvenidos. Gracias a Dios por este día, por este momento. Vamos directo a la palabra y pedimos de su ayuda para entender el mensaje de salvación, estas buenas nuevas que nos son anunciadas. Gracias, Padre, y ayúdenos, Señor, ayúdenos a entender, ayúdenos a explicarla, las noticias de una forma sencilla como lo es su palabra, sin tanto adornamiento. Mire, usted ha leído la carta de Pablo a los romanos y sabe que Pablo tiene esta misión. Jesús se la da, le da esta misión a Pablo de ir a hablar a las naciones, a los gentiles. Si usted va al libro de Hechos en el capítulo 26, Pablo le está contando su testimonio al rey Agripa. Dice que Jesús le dice, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío para que abran sus ojos, para que ellos se vuelvan de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Y de este modo recibirán perdón por sus pecados y un lugar entre aquellos que han sido separados para ser santos y por poner su confianza en mí, en Jesús, ¿verdad? Esta es la misión que tiene Pablo: ir y llevar las buenas noticias, el evangelio, el mensaje de salvación a los gentiles, a los que se encuentran en la oscuridad, para que se vuelvan a la luz, para que anden en el poder de Dios, ¿verdad? Y en arrepentimiento recibirán el perdón por sus pecados. Pero también en la carta a los romanos, Pablo también ahí les está anunciando a los romanos, ¿verdad? Que estas buenas noticias son el poder de Dios para salvación, para todo el que cree. Les fue anunciado primeramente a los judíos, pero ahora lo era a los no judíos, y lo sigue siendo. En este tiempo sigue siendo ese mensaje, esas buenas noticias son para nosotros, para los que no somos judíos. Y dice que en ellas, en esas buenas noticias, se revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero, para los que creen y para los que van a creer. Como dice la Escritura, mas la persona que es justa por su confianza vivirá. Si usted quiere saber lo que es ser una persona justa, yo le invito a que lea la Biblia, pero vaya al libro de Ezequiel y lea el capítulo 18. Y que Dios le dé ese entendimiento. Hay más pasajes en la Biblia de lo que es ser una persona justa. Pero leyendo esto usted, espero en Dios que lo entienda, ¿verdad? Y siempre le va a invitar a creer y a obedecer. El que cree, obedece. Al escuchar las buenas noticias, al escuchar el evangelio, cuando usted
crea en estas buenas noticias, usted va a obedecer lo que Dios manda. Vamos a la carta a los Romanos. En el versículo 5, Pablo hablando dice: por medio de Cristo Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. ¿Se fija? Crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. Es Pablo hablando. Y si seguimos leyendo, pues Pablo también les está diciendo que toda la humanidad ha pecado. Toda la humanidad ha obrado mal, se ha alejado de Dios, de sus instrucciones. Hemos caminado en nuestra propia justicia, en nuestro propio pensamiento, en creer que lo que estamos haciendo está bien, es justo, pero no caminamos en la justicia de Dios, no andamos en la justicia de Dios. Y si usted lee ahí en el capítulo 18, dice que Dios está manifestando su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque estamos haciendo cosas que de verdad son perversas. Si vamos al versículo 21, dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si usted entiende bien esta palabra, ¿sí? Nosotros hacemos de Dios una imagen y pensamos que Dios está en esa imagen. Mire, vamos al libro de Hechos, al capítulo 17, Pablo hablándole a los hombres de Atenas e igual adorando a sus dioses. Dice el versículo 23, dice: porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: al Dios desconocido. El que adoráis, pues, a pesar de no conocerle, a ese os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, porque no está lejos de cada uno aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca, Dios está a nuestro alcance. Entendamos eso, busquémoslo. Versículo 28 dice: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho. Recuerde que está hablando con los hombres de Atenas. Y uno de sus poetas dijo: porque linaje suyo somos. Y lo dice Pablo: siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Cómo si nosotros somos a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo podemos creer que si nosotros no somos de piedra, no somos oro, no somos plata? Dios no es así. Dice, y pues bien, Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia
por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de entre los muertos. Está hablando de Jesús. Jesús va a volver, va a regresar y va a juzgar a todos los hombres conforme a sus obras. Ahora regresemos otra vez a la carta de los Romanos. Repetimos el versículo 23, se cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por esto Dios los abandonó en las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia, para que deshonraran sus propios cuerpos entre sí. Y si usted sigue leyendo y sigue leyendo, sí, ese capítulo se va a encontrar con todas las cosas que la humanidad hacía y sigue haciendo. Usted, déjele leer el 27, es que de veras todo el capítulo está muy interesante, léalo con detenimiento. Dice, y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su extravío. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda, fíjese nada más, injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes, habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Usted lea todas estas cosas. Y si usted se pone a pensar, a recapacitar, se dará cuenta que la humanidad está así. ¿Por qué? Porque estamos alejados de Dios, porque no hemos querido andar en la justicia de Dios. Andamos en nuestros propios caminos, no queremos andar en las sendas de Dios. Por eso Pablo está invitando a los gentiles. Ahorita es la carta a los romanos, pero si usted se da un tiempo y va y lee todas esas cartas que Pablo le escribió a los romanos, a los corintios, a los colosenses, a los efesios, usted se va a dar cuenta qué es lo que les anuncia Pablo, esas buenas nuevas, ese evangelio de que Dios envió a su Hijo a este mundo en condición de hombre, que padeció, que murió en la cruz, pero que para perdón de pecados, pero que resucitó, que Dios lo levantó de los muertos, para salvación eterna de nosotros, para una vida eterna. Eso es lo que tenemos que entender. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas que Pablo les está anunciando a los romanos. Y si usted sigue leyendo el capítulo 2 y lea hasta el capítulo 16, lea la carta a los romanos, que tal vez había judíos ahí, sí, pero la mayoría no eran judíos, y para ellos era este mensaje. Ahora, ¿qué les dice Pablo en el capítulo 2? Que no condenemos a estas personas, que no les critiquemos, porque pues también al condenarlos a ellos también nos condenamos a nosotros mismos, porque pues hacemos lo mismo o hacíamos lo mismo, sino que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y de no condenar a esas personas. Usted léalo detenidamente ese capítulo. Le invito, lea la Biblia. Entienda lo que son las buenas nuevas de salvación, el evangelio de salvación.
Ahí mismo en la carta a los Romanos, Pablo dice que estas buenas nuevas se le dieron a Abraham. Fue el primero que Dios evangelizó. Le dio las buenas nuevas de que en él, en su simiente, que es Jesús, iban a ser benditas todas las naciones. Todos los que creemos en esas buenas nuevas, todos los que obedecemos, alcanzamos esa salvación. Si usted se encuentra o ve que su vida la está llevando en esta lista que le acabo de leer en Romanos capítulo 1, versículo 27, 28 en adelante, venga a los pies de Cristo, arrepiéntase, pídale perdón, pídale que su Santo Espíritu le ayude a cambiar su vida, a andar en justicia, pero en la justicia de Dios, no en la de uno, no en la del hombre. Deje la idolatría. Acuérdese qué es la idolatría. Lo que le acabo de leer, eso es semejante a idolatría. No es nada más inclinarse o adorar imágenes. Es también andar haciendo, practicando todas estas perversidades. Y si uno se aleja de Dios, si uno no reconoce que Dios es nuestro Creador, que Dios es nuestra justicia, Dios, si nos deja que sigamos en esas perversidades, que andemos en esa oscuridad, Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Toda su palabra está llena de eso, invitando a su pueblo, primeramente, ¿verdad? Que se arrepintieran, que se volvieran a Él, pero hoy está invitando también a los que no eran su pueblo. ¿Para qué? Para hacer un solo pueblo. Acuérdese, nosotros somos injertados en el olivo. Ahora pasamos a ser su pueblo, a ser parte de su pueblo. Somos un pueblo adquirido, una nación santa, un pueblo apartado para hacer lo bueno, para obedecerle a Él. De verdad espero que entienda este mensaje y que se anime, que se emocione o que se interese por leer la Biblia, por entenderla. Busque la versión que mejor le pueda entender. Yo le busco versiones que usted pueda entenderlas, pero a veces también hay otras que dan a entender mejor el pasaje. Le digo que hay una forma de leer la Biblia, hasta 4, 5, 6 versiones diferentes, para que entienda las palabras, para que entienda el texto. Pero léalo completo, no lea un pedacito aquí, lea un pedacito acá. Tiene de tarea leer Ezequiel capítulo 18. Léalo para que vea lo que es ser una persona justa. Le invito, lea la Biblia. Y si hemos creído en ese mensaje de salvación, obedezcamos a Dios. Andemos en sus mandamientos. Que Dios le bendiga, que Dios le guíe en este camino. Le espero el próximo martes, Dios mediante, a las 10 de la mañana. Y siga escuchando esta radio, siga buscando mensajes que le edifiquen, que le ayuden a crecer en el conocimiento de Dios. Cuídese mucho y Dios le bendiga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, Un Refugio para el Alma, con Sandra Montes. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.